Hola, soy Fernando Berlín. ¿Por qué tu apoyo es importante para que sobreviva este programa? Porque defendemos en la radio o en la televisión los mismos valores que tú sobre pobreza, mujeres, ecología, migración, sanidad. Y gracias a ti, a tu contribución, a tu apoyo, estos temas se cuelan en la información. Y sobre todo porque sin tu ayuda, sin tu aportación, este programa no puede sobrevivir. Así que hazte suscriptor y únete a la familia de los mecenas de la cafetera. radiocable.com/mecenas. Gracias. La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. La ha entrevistado Fernando Berlín en La Cafetera. Esta mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia. Ha entrevistado esta mañana. Porque con las cosas que había dicho, que yo le oí la grabación del programa de Fernando Berlín. Mire, yo parafraseando a Radio Cable, no estás sola. Phosphorus is used essentially as a signaling, capability that you can use to hone in on targets or to also provide smoke capability. So it does have a legitimate use in combat operations. Donald Trump at the lead. You've quoted General Milley calling Donald Trump a fascist. You yourself have not used that word to describe him. Let me ask you tonight, do you think Donald Trump is a fascist? Yes, I do. Yes, I do. And I also believe that the people who know him best on this subject should be trusted. Cada vez que cae un misil de alta precisión sobre un edificio de apartamentos en Gaza y mata hombres, mujeres y niños, cada vez que cae un misil sobre Beirut o sobre el sur del Líbano, esos misiles incendian y destruyen el sistema de Naciones Unidas. ¿Dónde está la Corte Internacional de Justicia? ¿O es que fue creada solo para perseguir a los países del sur? ¿Dónde está el sistema de justicia de Naciones Unidas? Solo para sacar documentos, comunicados, y la vida de los niños y niñas de Palestina no valen. Alcemos con fuerza la voz y busquemos un plan práctico también, audaz, para una refundación del sistema de Naciones Unidas. ¿Por qué ha dimitido Íñigo Errejón? Bueno, lo primero que yo quería decir es, si tenido en cuenta las mujeres que hoy han hablado, que han salido adelante, es mandar un mensaje de empatía y solidaridad. Este martes conocimos una publicación anónima de Cristina Fallarás y a raíz de esa publicación, desde Sumar, comenzamos una investigación, le pedimos explicaciones al propio Íñigo Errejón y eso es lo que hoy ha desembocado en su dimisión. Me remito, lógicamente, a Sumar. Pero como vicepresidenta del Gobierno de España, desde luego toca ahora, sí, escuchar a esas mujeres y acompañarlas. En nombre del Partido Popular quiero mostrar mi repulsa ante las que serían las verdaderas razones que han llevado a Íñigo Errejón a presentar su dimisión. Parece ser que era un secreto a voces en todos los ámbitos de la izquierda. Lo sabían, lo taparon, lo consintieron. Ahora entendemos que no le hicieran ministro en su momento, pero la señora Díaz sí le premió con la portavocía de su grupo parlamentario. Este es el feminismo hipócrita de este gobierno, de Pedro Sánchez con Ábalos y ahora de la señora Yolanda Díaz con Errejón. ¿A ustedes les ha pillado esto de sorpresa? Bueno, me vas a permitir que sea enormemente prudente sabiendo cuál es, el historial, ¿no?, de enfrentamiento fuerte entre Podemos y Íñigo Errejón. Y yo creo que en este día lo que toca es, como decía, respaldar a las víctimas, respaldar a las mujeres que dan un paso adelante. Y creo que eso es lo que hay que hacer en este momento, ¿no? Quien tiene que dar todas las explicaciones, pienso yo que es Íñigo Errejón y, por supuesto, las organizaciones a las que pertenece desde hace más de 5 años, que son Más Madrid y más recientemente Sumar, del cual era portavoz parlamentario hasta el día de hoy. Tú fuiste muy amigo de Íñigo Errejón en una época. ¿Te sorprende lo que ha ocurrido hoy? No, desde que Cristina Fallarás se atrevió a abrir un espacio de seguridad para que las mujeres puedan atreverse a denunciar cosas que eran muy difíciles de denunciar en este país, pues ese mensaje circuló, igual que hace un año también entre
todos los periodistas, por lo menos los de Madrid, circuló un mensaje de una joven que denunciaba una agresión en una fiesta en Castellón. De esto se hablaba, pero había muchas víctimas que no encontraban un espacio seguro para denunciar. Para que eso haya sido posible, ha hecho falta que una periodista como Cristina Fallarás se juegue la cara, se lo juegue todo por abrir ese tipo de espacio. Y creo que eso debería hacer que muchos, digamos, que podrían haber hecho más para que estas denuncias se pudieran hacer, pues le den las gracias a Cristina Fallarás por esto. Hay mucha gente que ahí me dice, estarás contento. Yo no tenía ni buena opinión personal ni política de Errejón, y hace pues más de 5 años que no hablamos ni compartimos entornos, pero fue mi amigo y no me alegro de que tenga un final tan siniestro como este. Pero lo primero son las víctimas. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Muy buenos días, cafetera, bienvenidos una mañana más a este programa, a este espacio en el que intentamos encontrar un lugar de sosiego, de refugio, de paz en tiempos convulsos donde cada día nos encontramos con algún terremoto en lo político, en lo informativo y en las últimas horas. Ya es imposible que no lo sepáis todos, pero Íñigo Errejón anuncia que deja la política tras reconocer las acusaciones por acoso sexual, dice la portada del periódico ABC esta mañana. En el periódico El País, Errejón deja la política tras ser señalado por violencia machista. El diputado admite un comportamiento tóxico y patriarcal tras una acusación anónima. Sumar y Más Madrid le reclaman el acta después de que el político confirmara los hechos, dice el periódico El País. Después de esta portada todo se quedaba anticuado ayer en pocas horas, porque una actriz, Elisa Muliá, hacía público lo que hasta entonces eran numerosos testimonios anónimos en las redes sociales. Hacía público que ella misma, Elisa Muliá, había sido víctima de acoso sexual por parte de Íñigo Errejón. Anunció querer denunciarlo y estar cursando la denuncia en una comisaría. Bueno, esto es la portada del periódico El País, conversación con la actriz Elisa Muliá en Radio Televisión Española, pero en La Vanguardia 3/4 de lo mismo. Errejón deja la política por acusaciones de acoso sexual y confiesa apoyo psicológico, dice el periódico La Vanguardia en la portada. También en La Razón, Errejón dimite tras una ola de acusaciones de violencia machista. El ya ex portavoz reconoció a Sumar que tuvo comportamientos intolerables, pero el partido tardó 2 días en reaccionar. Al menos 4 mujeres le señalan en las redes sociales tras una primera denuncia que fue anónima, dice el periódico La Razón en su portada. Hoy no se habla de otra cosa. En Los Mentideros, el caso de Errejón, que abre un nuevo frente a Sánchez por la debilidad de Sumar, por la guerra abierta con Podemos, dice el periódico de España, y ciertamente esto no solamente irrumpe en el ámbito, en el debate del acoso sexual, en el debate del feminismo, de la violencia sexual, sino que también impacta de lleno en el debate político, porque en términos políticos las consecuencias de esto son imprevisibles. Sumar ya necesitaba una reinvención antes de esto. De pronto su portavoz parlamentario se ve envuelto en medio de esta extraordinaria tormenta, que además ha puesto en marcha un gigantesco ventilador en las redes sociales donde se señala todo tipo de personalidades, todo tipo de figuras en términos parecidos. Bueno, el caso es que es la noticia del día. Es verdad que en el mundo, en el tiempo que vivimos, las noticias del día duran eso, porque son tan efímeras la actualidad. Hace una semana estábamos hablando, ¿quién se acuerda ya? Hace una semana teníamos preocupación, y han pasado 1000 vidas desde entonces, preocupación por la respuesta de Israel en Irán. Las noticias van desapareciendo de la actualidad, pero las noticias no mueren. Los acontecimientos, los sucesos siguen transcurriendo, siguen teniendo lugar. Bueno, muy buenos días a todos. Hablaremos algo de esto en la medida en la que supone es un terremoto, un verdadero terremoto político. Tiene consecuencias, además. Se critica la inacción de los partidos políticos, la inacción de Sumar, haber esperado hasta el último momento. Es verdad que en todo caso las consecuencias fueron inmediatas, porque aquí tenemos un comportamiento que es inadmisible, tenemos denuncias públicas ya con nombres y apellidos, ya no son denuncias anónimas, y además tenemos consecuencias
porque es verdad, le ha terminado sacando de la vida política. Así que el consentimiento se puede decir que está en el centro, pero como se ve, como decían ayer algunos oyentes, claro, el golpe para el debate feminista desde la izquierda es gigantesco, porque cualquier posición ahora queda desacreditada con este arma arrojadiza en la que se ha convertido Íñigo Errejón. Cualquiera se va a un debate, a una tertulia ahora, a defender cualquier posición para que se giren y te digan sí, como Íñigo Errejón. Pero lo cierto es que esto es transversal, esto no va de ideologías. El comportamiento retumba también en las izquierdas y la izquierda dimite. No es lo mejor, pero desde luego, comparado con lo que hacen otros, es bueno. Como decían los oyentes de La Cafetera en el chat del programa, en el WhatsApp del programa, el grupo de mecenas, ¿que se tenía que haber publicado antes? Sí, pero es verdad que hay una diferencia sustancial entre un rumor y una noticia, como la hay entre un delito tipificado y un comportamiento que nos pueda parecer reprobable. Pero, desde luego, lo mejor que puede hacer Íñigo Errejón es reparar a las afectadas, pedir perdón a la sociedad, ponerse en manos de un especialista y desaparecer lo antes posible. Pero bueno, el lío es extraordinariamente monumental, os podéis imaginar, cada uno además seguro que tiene una opinión y cada cual verá cuáles deben ser el alcance y las consecuencias, porque luego también surgían un montón de perfiles paralelos y un montón de debates paralelos. Íñigo Errejón, que fue el que puso la carga explosiva final para intentar demoler a Podemos. Y esto también es inherente a este mismo debate. Eso hizo que ayer un montón de gente que estaba esperando saliese también enfurecida a señalar al hasta ahora portavoz de Sumar en el Congreso de los Diputados. Ya sabéis que el éxito tiene muchos padres, el fracaso es huérfano. Ayer nadie decía conocerle, todo el mundo decía sentirse alejado, distanciado. Ayer incluso los partidos políticos que ha fundado o a los que se ha aproximado miraban para otro lado, decían, ese señor del que usted me habla. Pero así es la política, así es este tiempo y así también es una situación como esta de tantísima gravedad. Bueno, es la portada, es un asunto que reúne numerosas características como para que nos acompañe durante algunos días, porque ahora ya tenemos nombres populares y conocidos en el mundo de la escena que se incorporan también al catálogo de denuncias, y esto va a hacer que la prensa, y especialmente animada está la prensa conservadora, como veremos esta mañana, que la prensa lo incorpore en los titulares de las portadas. Bueno, vamos a comentarlo. Por suerte nos pilla, es viernes, por suerte vamos a descansar el fin de semana, por suerte podemos mirar hacia adelante, esperando también que con esta habitual costumbre que tiene la actualidad de sorprendernos con una noticia más gorda todavía el día de mañana, que podamos descansar algo en las próximas horas. Pero en fin, queridos amigos, esto es La Cafetera y si lo estás escuchando, no estás sola. Así que coge tu taza de café, que vamos a comentar todo esto. Además, tengo un montón de audios, un montón de mensajes de actualidad, un montón de fragmentos de programas de ayer donde esto era el tema central, porque esto emergió a mediodía, pero cristalizó a lo largo de la tarde, y cuando vimos el comunicado de Íñigo Errejón presentando su dimisión, una carta llena de eufemismos, sin un reconocimiento directo de eso, pero sí sobre su situación en materia de salud mental, su situación particular, la gestión, la dificultad de la gestión, de la presión, pero ni una referencia a la materia sobre la que estaba siendo señalado, que es ese presunto acoso sexual. Y bueno, digo, como la actualidad constantemente nos ha regalado asuntos más explosivos solo 24 horas después, pues miramos con miedo el fin de semana, porque esto empieza así. Veremos si el domingo seguimos hablando de esto y no estamos hablando de alguna noticia todavía peor. Así que, queridos amigos, esto es La Cafetera y con eso comenzamos, con el aroma de café que ya invade el estudio a esta hora. Cuando estéis escuchando esto, Berlín estará en alguna tertulia. Encima hoy no querríais estar en mi lugar, ya os lo aseguro, porque la mierda se extiende en todos los ventiladores, en todos los platós. Este va a ser el gran epicentro y está todo el mundo además
afilando los cuchillos y deseando sacarlos. Y fijaos, hoy en la cafetera tenemos varias cosas interesantes. Tenemos una serie, vamos a hablar de El Encargado, está en Disney Plus. Yo la estoy devorando y la estoy devorando gracias, entre otras cosas, a que Bartu, nuestro oyente, me recomendó esta serie que me está sirviendo desde luego para tener elementos de distracción, porque es una serie amable, divertida, entretenida. Muy buena Resistencia. Tal y como he hecho aquí con el bueno de Fernando Berlín, os recomiendo a todas y todos que veáis la serie El Encargado en Disney Plus. Es una serie muy divertida, protagonizada por el actor argentino Guillermo Francella, y trata sobre el encargado de un edificio, el cual un día se entera que después de más de 30 años de servicio, los vecinos de su finca han decidido deshacerse de él, y él empieza a urdir un plan para intentar devolvérsela. Un plan para intentar devolvérsela que consiste en convertirse en una especie de espía de la Gestapo, reunir información de todos y cada uno de ellos, pasar inadvertido, como si no supiera nada, e ir tramando una conspiración para conseguir ganar la votación y que no le echen. Una serie muy divertida, que da situaciones muy divertidas, luego hablaremos de ella aquí en Plata o Plomo. En una mañana en la que también vamos a hablar de otras cosas. Sabéis que en este programa, siempre cuando termina la semana, intentamos ofrecer algunas propuestas de cara al fin de semana. Una serie, El Encargado, un videojuego, Zelda, Echoes of Wisdom, del que precisamente hablaremos con Bartu. En esa conversación es donde me había recomendado esta otra serie de televisión, pero Zelda, Echoes of Wisdom, en esa reedición de este videojuego, que la verdad está muy bien. Le vamos a preguntar a Bartu que nos ayude a navegar por esa historia. Y luego un libro, hablaremos con la escritora Laura Fernández, que ha escrito La señora Potter no es exactamente Santa Claus. Luego lo conversaremos con Clara Nuño aquí en la cafetera. Bueno, esto es la cafetera, y si lo estás escuchando, no está sola. El menú os va a encantar, el menú ya veréis cómo os gusta. Pero vamos al lío de la actualidad informativa. En portada de los periódicos, en portada de los digitales, de los impresos, de los canales informativos de las televisiones y las radios. Hoy en el diario.es, Sumar exigió a Íñigo Errejón su dimisión después de que admitiera comportamientos machistas. Sánchez envía su apoyo a las mujeres que sufren acosos y abusos, defiende su confianza en Yolanda Díaz y Sumar, y vemos también que será Alda Recas, la enfermera activista por la sanidad pública de Más Madrid, quien sustituirá a Íñigo Errejón en el Congreso, porque a todo esto había muchas dudas de cómo se desplaza la lista, quién ocupa el lugar y qué pasa si renuncia, porque puede que ya a estas alturas de legislatura, de curso, tenga otras actividades y decida no entrar. Pero, bueno, el caso es que esto ha provocado, como digo, un verdadero terremoto político. Ayer vimos cómo Sumar aseguraba que Errejón les reconoció los comportamientos, o conocimos también el tuit donde él daba cuenta de las razones por las que abandonaba la política, como digo, llena de eufemismos, sin aclaraciones directas, pero Sumar, en Hora 25. ¿Por qué ha dimitido Íñigo Errejón? Bueno, lo primero que yo quería decir es, si tenido en cuenta las mujeres que hoy han hablado, que han salido adelante, es mandar un mensaje de empatía y solidaridad. Este martes conocimos una publicación anónima de Cristina Fallarás, y a raíz de esa publicación, desde Sumar, comenzamos una investigación, le pedimos explicaciones al propio Íñigo Errejón, y eso es lo que hoy ha desembocado en su dimisión. Ese testimonio anónimo del que me habla, que publicó la periodista Cristina Fallarás, es de una mujer que asegura haber recibido tratos humillantes y machistas por parte de un político de Madrid, tanto en su relación personal como sexual. Es una denuncia anónima, como digo, que alerta de que hay un político que es un maltratador psicológico y un verdadero monstruo. Su forma de tener sexo te marca y no lo olvidas jamás. Es una forma de ejercer poder, no sexo, como si se estuviera masturbando con tu cuerpo. Te pide hasta prácticas humillantes. ¿Íñigo Errejón es esta persona? Íñigo Errejón ha reconocido comportamientos machistas en el procedimiento de esta investigación. Seguimos en ese recabar explicaciones, y es en eso, ante los comportamientos o ante, en general, una forma de comportarse que no tiene cabida dentro de una formación política que se considera feminista, donde se le pidió esas explicaciones y han desembocado hoy en que dejara la formación.
Bueno, que dejase la formación, pero con una tormenta ya en medio del huracán, en medio del ojo de la tormenta, que hacía muy difícil porque, más allá de esa denuncia anónima, de pronto emergía el tuit, el mensaje de Elisa Mouliá, la actriz, presentadora, que publicaba en las redes sociales a las 6:30 de la tarde. Fijaos, es que toda esta información iba transcurriendo a lo largo del día. Empezaba a mediodía con la dimisión de Íñigo Errejón, continuaba después con otros testimonios que la propia Cristina Fallarás decía estar recibiendo, también anónimos, pero cristalizaba con la denuncia ya directa de Elisa Mouliá. Hola, yo soy víctima de acoso sexual por parte de Íñigo Errejón y quiero denunciarlo, decía. Esto hacía que todo cobrase otro sentido, una nueva dirección. Ella decía, la actriz decía sentirse desbordada. Explicó que dar su nombre era fundamental para demostrar que no se trataban solo de denuncias anónimas y por tanto podían ser falsas, sino que intentaba también esclarecer los hechos y apoyar al resto de mujeres, que se vea que otras mujeres habían sido acosadas también. Subrayaron en Televisión Española, donde tuvieron la oportunidad de conversar con ella directamente. Varias denuncias anónimas que parece cristalizan, según ella ha explicado a algunos medios, está recogido en El Economista, cristalizan en una denuncia directamente en comisaría. Bueno, todo esto provocó que Yolanda Díaz, la máxima autoridad en Sumar, se viera empujada a dar explicaciones, aun estando de viaje en el extranjero. En esas palabras, Yolanda Díaz dijo: me remito, lógicamente, a Sumar. Pero como vicepresidenta del Gobierno de España, desde luego toca ahora, sí, escuchar a esas mujeres y acompañarlas. Pero es verdad, como dice el diario.es esta mañana, que la dimisión de Errejón fuerza un nuevo cambio de planes en Sumar y profundiza su crisis en el peor momento para la formación. Ayer vimos cómo, claro, este asunto no solamente impactaba de lleno en Sumar, que, como escuchábamos, se vieron empujados a dar explicaciones, sino que también se pidieron todo tipo de razonamientos a ver qué es lo que opinaban de este giro de los acontecimientos también en Podemos. Ayer Pablo Iglesias participaba en el programa 59 segundos en Televisión Española. Le vimos allí analizando este final, este capítulo. Le preguntaba a Gemma Nierga. Buenas noches. Tú fuiste muy amigo de Íñigo Errejón en una época. ¿Te sorprende lo que ha ocurrido hoy? No, desde que Cristina Fallarás se atrevió a abrir un espacio de seguridad para que las mujeres puedan atreverse a denunciar cosas que eran muy difíciles de denunciar en este país, pues ese mensaje circuló, igual que hace un año también entre todos los periodistas, por lo menos los de Madrid, circuló un mensaje de una joven que denunciaba una agresión en una fiesta en Castellón. De esto se hablaba, pero había muchas víctimas que no encontraban un espacio seguro para denunciar. Para que eso haya sido posible, ha hecho falta que una periodista como Cristina Fallarás se juegue la cara, se lo juegue todo por abrir ese tipo de espacio. Y creo que eso debería hacer que muchos, digamos, que podrían haber hecho más para que estas denuncias se pudieran hacer, pues le den las gracias a Cristina Fallarás por esto. Hay mucha gente que ahí me dice: estarás contento. Yo no tenía ni buena opinión personal ni política de Errejón, y hace pues más de 5 años que no hablamos ni compartimos entornos, pero fue mi amigo y no me alegro de que tenga un final tan siniestro como este. Pero lo primero son las víctimas. Y cuando he visto el tuit del presidente del gobierno acordándose más de su socio de gobierno que de las víctimas, pues creo que debería escuchar un poco menos a sus amigos cuarentones y cincuentones que no entendían al Ministerio de Igualdad, y recordar que gracias a la ley solo sí es sí del anterior Ministerio de Igualdad, hoy cualquier mujer, sin necesidad de una sentencia judicial, tiene la consideración de víctima. Pablo, una cosa, y te pido brevedad porque ahora enseguida continuaremos con esto, pero hace un momento oía a Elías Bendodo decir: quien debe dar explicaciones es Pablo Iglesias. Claro. Supongo que lo has oído. Pablo, ¿tú alguna vez, estando en Podemos, llegaron a oídos de Podemos o de la dirección de Podemos hechos como los que hoy estamos conociendo? Sí, el caso de Calvente, que vi unos mensajes en los que acosaba. ¿Se escucha? ¿Le oye bien a Pablo? Sí. ¿Se me oye o no se oye? Se me oye. Sí, acércate bien al micrófono. Había un tal Calvente, alguien
bueno, que todos los periodistas conocen aquí. Yo vi los mensajes que envió a una compañera del partido, una abogada, a Marta Flor, y lo vimos en la dirección y consideramos que claro, sí, pero esto ocurrió y su señoría consideró que aquello no era acoso, veía más holgorio que acoso. Y luego lo que diga el señor Bendodo, pues claro, el 23F, los atentados de las Torres Gemelas, todo eso es responsabilidad mía también. Así que, preguntaban a Pablo Iglesias por esta cuestión ayer en 59 segundos, porque es verdad que de pronto hubo una nube sobre quiénes podían conocer actitudes de esta materia en Errejón anteriores. Después de 5 años en contacto con Íñigo Errejón, pues parece un poquito cogido por los pelos. Ahora, dicho lo cual, el Partido Popular es que, claro, está haciendo saña con esto. Critica el feminismo hipócrita del gobierno tras las acusaciones de violencia machista a Íñigo Errejón y enviaron un vídeo que recibió toda la profesión a las redes sociales. En nombre del Partido Popular quiero mostrar mi repulsa ante las que serían las verdaderas razones que han llevado a Íñigo Errejón a presentar su dimisión. Parece ser que era un secreto a voces en todos los ámbitos de la izquierda. Lo sabían, lo taparon, lo consintieron. Ahora entendemos que no le hicieran ministro en su momento, pero la señora Díaz sí le premió con la portavocía de su grupo parlamentario. Este es el feminismo hipócrita de este gobierno, de Pedro Sánchez con Ábalos y ahora de la señora Yolanda Díaz con Errejón. El muro de silencio, la complicidad de algunos de sus colaboradores ocultando esto o incluso mediando para que las víctimas no hablasen, todo esto está en el foco del huracán. El escándalo de Errejón retrata el muro de silencio que encontró una grieta en la sororidad de las víctimas, dice Público.es. Y es verdad que ayer todo el mundo se preguntaba quién sabía, quién silenció, quién ocultó estos comportamientos, estas conductas. Claro, todas las especulaciones también están abiertas. Se decía, ¿Medio Madrid lo sabía? Honestamente, no debía saberlo Medio Madrid. Yo no tenía ni la más mínima idea. Y es verdad que cuando se publicó un tuit hace algunos meses en las redes, también hay una cuestión que es, bueno, un tuit, hay mucha gente que en fin, un tuit no puede ser considerado una denuncia en firme. Dicho lo cual, no debía ser una cosa tan pública y notoria porque ahora muchos dicen, ¿se sabía? Pues si se sabía, haberse presentado usted en una comisaría, porque no era un asunto menor, era un asunto bastante grave. Pero bueno, el caso es que, claro, ayer preguntaban a todo el espacio político, incluso a Ione Belarra. Ione Belarra, que había estado aquí unas horas antes en la cafetera, luego escucharemos, porque tuvo declaraciones de corte político, en el ámbito político, de asuntos directamente políticos, el estado de salud del gobierno, de la coalición, de la legislatura, ahora lo escucharemos. Pero le preguntaban a Ione Belarra sobre la dimisión de Errejón y también se pronunciaba sobre la labor de Cristina Fallarás, poniendo los casos de violencia machista sobre la mesa. Bueno, yo lo que me gustaría es poner en valor el contexto que le habéis dado a esta noticia, ¿no? Yo no sé si mucha gente conoce el trabajo que está haciendo Cristina Fallarás a través de su red social en Instagram, donde hay centenares de testimonios de mujeres que están poniendo encima de la mesa casos de violencia sexual, y yo creo que la generación de ese canal seguro, que cada vez más mujeres, cada vez más personas se estén atreviendo a dar un paso adelante, a alzar la voz, a romper el silencio, la impunidad, me parece importantísimo. Y en un día como hoy a mí lo que me gustaría es transmitir mi respaldo, mi apoyo a las víctimas y particularmente a quien ha tenido la valentía de hacer un testimonio público, aunque sea anónimo, para romper el silencio, ¿no? Yo creo que en estos momentos esas mujeres valientes tienen que sentir todo nuestro apoyo, y yo le deseo que encuentre en todos estos hechos una cierta reparación y sobre todo que España le pueda garantizar sus derechos y un acompañamiento digno, ¿no? Yo creo que para eso hicimos la ley Solo sí es sí, la primera ley de libertad sexual de la historia de nuestra democracia, y el objetivo era precisamente ese, ¿no? Acompañar y apoyar a las víctimas que están rompiendo un silencio que era un manto pesadísimo, ¿no? Un absoluto manto de impunidad. Claro, señora Belarra, efectivamente se está rompiendo ese silencio, pero de una manera muy velada. Es decir, fíjese que no van por un canal policial o
no ponen una demanda, no van a un juzgado, sino que tienen que acudir, que efectivamente, gracias a Dios que existe este tipo de canales alternativos, los que de manera anónima... Bueno, todo eso quedó antiguo rápidamente porque a raíz de las denuncias anónimas emergieron, como hemos dicho antes, otras denuncias con nombres y apellidos. El caso es que esta cuestión impactó tan de lleno que incluso empujó al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a pronunciarse. Fue en las redes sociales con un tuit. El gobierno trabaja por una España feminista, decía el presidente del gobierno, donde las mujeres tengan los mismos derechos, las mismas oportunidades y la misma libertad y seguridad que los hombres. Toda mi condena a quienes atentan contra ese proyecto de igualdad. Todo mi apoyo a las mujeres que sufren acoso y abusos. Y toda mi confianza, decía, para la vicepresidenta Yolanda Díaz y Sumar, una organización que ha hecho y está haciendo mucho por el progreso de las mujeres. Claro, cuando publicaba esto, recibió numerosas críticas porque decían, cuidado, que quizá no es el momento de poner lo político por encima de lo humano o de lo social. Porque aquí, en efecto, insisto, hay unas conductas inadmisibles. Hay denuncias públicas ya con nombres y apellidos detrás, no anónimas. Y ha tenido consecuencias directas. Pues le ha terminado sacando de la vida política. En su propio comunicado hay un reconocimiento tácito de esta situación. Es verdad, donde en estos tiempos de cambios en los que vivimos, donde irrumpen las redes sociales, el debate público, donde se produce un gran volumen de críticas, pero lo que es evidente es que estamos observando que el consentimiento está situado en el centro. Y desde luego se ve que es un asunto muy transversal, que no va de ideologías, porque el comportamiento retumba también en las izquierdas. Y así es la cosa. Así que la izquierda dimite. No es lo mejor, pero comparado con lo que hacen otros, es bueno, nos decían ayer los oyentes de la cafetera. Bueno, el caso es que esto en lo que se refería al presidente del gobierno. Pero Íñigo Errejón culpaba de su situación a la cultura patriarcal, al capitalismo. Claro, esto producía en las redes mofa, sorna. Decía, en los últimos meses y de forma más insistente en las últimas semanas he ido pensando que tenía que tomar algunas decisiones importantes. Ha llegado el día de hacerlo. Y decía que llevaba prácticamente desde que tenía uso de razón comprometido políticamente, pero que el ritmo y el modo de vida en primera línea política durante una década le habían pasado factura. Ha desgastado mi salud física, mi salud mental y mi estructura afectiva y emocional. Es algo que en mayor o menor medida experimenta todo y toda el que esté en esta posición durante un tiempo prolongado. Es decir, que atribuía al desgaste, a la presión, a su salud, su estado de salud mental. También decía subjetividad tóxica, que en el caso de los hombres el patriarcado multiplica con compañeros y compañeras de trabajo y decía con compañeros y compañeras de la organización, con relaciones afectivas e incluso con uno mismo. En primera línea política y mediática se subsiste y se es más eficaz con una forma de comportarse que se emancipa de los cuidados, decía. Bueno, emanciparse, el núcleo irradiador estaba emancipado de los comportamientos. Llevo tiempo trabajando, admitía, en un proceso personal y de acompañamiento psicológico, pero lo cierto es que para avanzar en él y para cuidarme necesito abandonar la vida política, institucional, sus exigencias y sus ritmos, decía en el Entre una forma de vida neoliberal y ser portavoz de una formación que defiende un mundo nuevo, más justo y humano, dice, he llegado al límite de la contradicción entre el personaje y la persona. El caso es que ayer, claro, había mucha sorna en el análisis cuando decían, o sea, que resulta que eres víctima del capitalismo y de lo patriarcal. Bueno, el caso es que esto es objeto de análisis, portada en todos los medios de comunicación, dimite, abandona la política por acusaciones de violencia sexual y con un capítulo, las 48 horas agónicas que precipitaron la salida de Errejón. Lleva hoy el titular del País a su portada. En la SER, Errejón deja la política tras acusaciones de comportamientos machistas y el capítulo, en fin. Dice, por ejemplo, claro, todo esto supone una nube de sospechas sobre las organizaciones políticas muy fácil de extender,
una balsa de gasolina muy fácil de prender, en El Español ya apuntan. Las direcciones de Podemos y Sumar ignoraron durante una década las acusaciones de abusos contra Errejón. En 2018 ya se produjeron los primeros señalamientos por su comportamiento sexual con varias mujeres, dice El Español esta mañana en su portada. Ahora la veda ya se ha abierto y todo parece justificado. En fin, en otros digitales, 3/4 de lo mismo, el mismo enfoque en Voz Populi. La dimisión obligada de Errejón abre otra vía de agua en Moncloa, agrava la debilidad de Pedro Sánchez, una nueva crisis reputacional con la caída de otra figura clave de la coalición de izquierdas que gobierna España, el gobierno más feminista de la historia, prostitución y acusaciones sexuales cercan al PSOE y a Sumar. Un empleado de Iglesias acusa a otra diputada de Más Madrid de encubrir los acosos, dice Voz Populi esta mañana en la portada. Sumar admite que Errejón reconoció los hechos tras el aviso de Más Madrid. Un terremoto político, como digo, que impacta de lleno en lo electoral. Sumar abrirá una investigación sobre las denuncias de violencia machista de Errejón, dice hoy el Plural.com, en esta dimisión, mientras la actriz Elisa Muliá denuncia haber sido víctima de acoso sexual por parte de Errejón. Bueno, esto es lo que se refiere a ese capítulo. Esto es lo que hay hasta esta hora y el tiempo nos irá presentando otras cuestiones también. Pero fijaos, si hablábamos de política, ayer mismo, ¿en qué estado de salud está precisamente la legislatura? Ayer conversábamos en este programa precisamente con la secretaria de organización de Podemos, la secretaria general de Podemos. Yone Belarra decía: la legislatura quedó enterrada en julio cuando el Partido Socialista pactó el Consejo General del Poder Judicial. La legislatura progresista, el Partido Socialista la enterró el pasado julio cuando pactó el Consejo General del Poder Judicial con el Partido Popular. Porque en ese momento, en el momento en el que el Partido Socialista, creo yo que intentando comprar paz hacia sí mismos, entrega, digamos, el Poder Judicial a la derecha y a los sectores reaccionarios que están atrincherados en él, con Marchena a la cabeza. Creo que ellos lo que estaban intentando decir es: mira, vamos a ver si conseguimos paz en el terreno judicial, ¿no? Aún sabiendo que en pleno siglo XXI quien frena los avances y quien frena, digamos, las transformaciones sociales no son los tanques en la calle como antes, sino que es precisamente una judicatura reaccionaria que le pone topes a los derechos de las mujeres, a los derechos sociales, etcétera. Eso decía aquí en la cafetera Yone Belarra. Fijaros que tuvo bastante repercusión la entrevista, destacaban algunos medios de comunicación, que además acusó a la ministra de Vivienda de emular a la extrema derecha por responder a sus ataques con el chalet de Galapagar. Y Yone Belarra criticó aquí a Isabel Rodríguez por perder los papeles después de que la exministra morada la llamara rentista. El caso es que compareció aquí, habló del nerviosismo del Partido Socialista, también de la materia de la vivienda y de la necesidad de sacar adelante medidas que puedan contener el ascenso en los precios de la vivienda, así como también las disputas, la distancia, marcar distancias como país, romper las relaciones con Israel. Por cierto, sobre esto, ayer tuvimos informaciones también interesantes que emergen discretamente en las portadas de los periódicos que están, como digo, ocupadas por otros capítulos, por otras noticias, pero ayer desde el Pentágono hacían una afirmación que, viniendo del Pentágono y viniendo de su relación con Israel, resulta relevante. Si Israel utiliza fósforo blanco, estaría cometiendo una ilegalidad, no por sabido, no por conocido. Es menos importante que sea el Pentágono quien lo advierta públicamente. Also provide smoke capability, but yeah. So it does have a legitimate use in combat operations. Mientras también la reunión de los BRICS ha tenido mucho protagonismo en los últimos días. Hemos hablado a lo largo de todos estos días de esa cuestión. Nicolás Maduro, allí presente en la reunión, hablaba de la necesidad de nuevas herramientas multilaterales globales por encima de la ONU de Naciones Unidas y hablaba con los BRICS sobre Gaza. Cada vez que cae un misil de alta precisión sobre un edificio de apartamentos en Gaza y mata a hombres, mujeres y niños, cada vez que cae un misil sobre Beirut o sobre el sur del Líbano, esos misiles incendian y destruyen el sistema de Naciones Unidas.
¿Dónde está la Corte Internacional de Justicia? ¿O es que fue creada solo para perseguir a los países del sur? ¿Dónde está el sistema de justicia de Naciones Unidas? ¿Solo para sacar documentos, comunicados? ¿Y la vida de los niños y niñas de Palestina no valen? Ayer, precisamente, Vladimir Putin se dirigía al presidente venezolano en este nuevo grupo de países, en este grupo de poder que se está conformando en torno a los BRICS, y felicitaba a Putin a su homólogo venezolano Nicolás Maduro, decía, por los éxitos conseguidos. Уважаемый господин президент, Венесуэла под вашим руководством продолжает политику команданта Чавеса по укреплению суверенитета страны. Bueno, pues eso, nuevas realidades, nuevos grupos políticos que se van conformando como nuevos poderes, y mientras tanto también algunas polémicas en España. Marlaska afirma que nunca pensó que Ábalos estuviera metido en algún negocio turbio. Defiende que nadie de Interior tuvo vinculación con la trama y que él lo conoció mucho tiempo después. A mí no me consta que hubiera ningún conocimiento al respecto, y en segundo lugar creo que el presidente del gobierno, a quien corresponde y quien es competente para la conformación de los distintos gabinetes, es el que ya ha dado la respuesta en ese sentido. Y también Hacienda se replantea el impuesto extra a las energéticas. El rechazo de Junts y PNV pone en jaque la prolongación del gravamen y el gobierno busca posibles ingresos para compensarlo. Pero ayer vimos que Garamendi tildaba de injusta la permanencia del impuesto a las energéticas. Bueno, pues porque cuando hace 2 años te dicen que es un impuesto temporal, yo no conozco lo temporal permanente, o sea, que lo hubieran dicho, y porque, siguiente, es un impuesto a la facturación, es incomprensible, están en juego miles de millones de euros, Así que también la patronal en contra de ese impuesto. Mientras, otras noticias en la portada de La Vanguardia: la adicción al juego afecta a 80 millones de personas en el mundo, dicen esta mañana en La Vanguardia. Bueno, y los grandes debates en torno a la vivienda. Clavijo pide abordar el problema de la vivienda, pero a través de una batería de medidas. El problema de la vivienda es un problema importante y grave, y como todos los grandes problemas se tiene que solucionar desde distintos aspectos, y la financiación tanto al promotor para construir como para el ciudadano para poder acceder a la compra de la vivienda en propiedad, pues al final el Instituto de Crédito Oficial tiene fondos y está a disposición. Así que sugiere algunas normas, pero pide una mirada más amplia el presidente autonómico de Canarias. Bueno, pues esta es la fotografía de actualidad. Con esto os vais a encontrar. Ahora en este programa podemos dar paso a algo más sosegado, la información internacional, la información que se observa desde el exterior, que se cuenta desde el exterior sobre España, y luego podemos hablar de libros, de videojuegos, de series de televisión aquí en La Cafetera. Porque si lo estás escuchando, no estás sola, allí donde estés. Los oyentes de La Cafetera sostienen este programa. Hazte mecenas y únete ya a la resistencia cafetera. radiocable.com/mecenas. Programas de radio, de televisión en España. La prensa burlándose de nuestra propuesta. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Que a democracia vai ganhar. En España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del 64%. Rodrigo Rato is under investigation. Dejaré lo mejor de mí, para poder estar a la altura de la confianza que ustedes me han entregado. No olvidamos justicia, verdad, respeto. Seguimos abriendo una página de información internacional aquí en La Cafetera. Ya sabéis que cada semana analizamos cómo han recogido los medios de comunicación internacionales noticias sobre España, y eso nos permite conocer un poco mejor qué imagen ha proyectado este país en el extranjero, en el exterior, y lo hacemos de la mano de Pilar de la Peña. Pilar de la Peña, buenos días. Hola, buenos días. Y fíjate, si hay un asunto, Pilar, que ha convocado la atención tanto de los activistas en España, de los ciudadanos, del debate político, del debate público, ese es el de la vivienda. El de la vivienda que sigue muy presente y que también ha llegado a las páginas internacionales. Dice, el gobierno intenta frenarlo, pero tienen dificultades, ¿no?
Sí, en esta semana ha habido dos grandes medios, The Irish Times y Le Figaro, que han puesto el foco. Fíjate que la semana anterior terminábamos la semana con dos artículos en Le Monde y en Marianne, dos medios franceses, que más allá de recoger que otros muchísimos medios habían hecho eco de la gran manifestación del 13 de octubre en defensa de una vivienda asequible, ponían un poquito el foco en esta crisis que iba creciendo y que algunos calificaban de bomba de relojería, y bueno, destacando el enfado y cómo estaba impactando en la gente, ¿no? Pero esta semana otros dos grandes medios, The Irish Times, como te decía, y Le Figaro, lo han destacado. En el caso del diario irlandés, lo que ponía además de relieve es que el descontento, esa ola de descontento, no solo no se estaba frenando, sino que se estaba amplificando, y hablaba un poquito de la acampada en la plaza del Ayuntamiento de Valencia, con la que conectamos aquí en el programa con alguno de los asistentes, que bueno, era otro ejemplo más de cómo este problema había realmente calado, y estaban intentando llamar la atención la ciudadanía sobre el impacto que estaba teniendo el aumento de los costes y la dificultad de poder acceder a una vivienda. El diario irlandés, que era un artículo de Guy Edgecombe, su corresponsal aquí en España, también ponía de relieve que el gobierno reconocía el problema, citaba incluso las palabras de la ministra de Vivienda, de Isabel Rodríguez, admitiendo que realmente hay una emergencia social, anunciando algunas de las medidas, pero advirtiendo que no tiene una solución rápida al problema, porque el gobierno carece o no existe una varita mágica con la que resolver. Detallaban un poquito, explicaban un poquito algunas de las medidas que había anunciado en su comparecencia en el Congreso, pero ponía sobre todo el foco en esto. Y Le Figaro, el diario francés, también ponía de relieve este asunto. Decía que la crisis por la dificultad de acceder a la vivienda se estaba amplificando en España, que el gobierno estaba teniendo bastantes problemas, que realmente el hartazgo había alcanzado las calles. Mencionaba también la manifestación, pero se fijaba en algunas de las medidas que había puesto en marcha el gobierno o que había reactivado, ¿no? Y en este caso concreto, cómo estaban poniendo el foco sobre las inmobiliarias, las agencias inmobiliarias, ¿no? Pues destacando un poquito cómo el esfuerzo del gobierno se estaba intentando en hacer cumplir esa regulación que impedía que las agencias inmobiliarias cobraran comisión a los inquilinos, algo que, a pesar de que estaba incluido en una reforma de diciembre de 2023, se seguía aplicando, y como pues habían realmente anunciado una revisión de este tema, y era una de las formas en las que el gobierno socialista, consciente de la gravedad del problema, estaba intentando paliar los efectos. También hemos visto cómo no es el único tema que ha estado presente en la prensa internacional. Hemos visto la inmigración. Liberación se pregunta si España tuviera razón en inmigración, y dicen que la política española en esta materia, en la materia migratoria, es una justa reversión de las cosas. Sí, es el diario francés de izquierdas, uno de los grandes diarios en Francia, pues hablaba de así, ¿no? De la política en inmigración. Se planteaba y decía algo así como, ¿y si España tuviera razón? En un momento en que en Francia, además, con el nuevo gobierno de centro derecha, que además se sostiene en gran medida gracias al apoyo de la extrema derecha, ya ha anunciado que va a endurecer su política migratoria, y en este sentido pues ponían de ejemplo y ponían como referencia la política migratoria de España, ¿no? En este sentido había un artículo que firmaba François Missot, el corresponsal aquí en España, que detallaba un poquito en qué consistía, por ejemplo, el intento de regularizar a 500.000 de inmigrantes que estaban en España, que era una de las apuestas del gobierno, una que ya había sido destacado por otros medios, frente a, por ejemplo, lo que estaba haciendo Italia, que era realmente defender el traslado y la deportación de migrantes que llegaban a su suelo, ¿no? Y en este sentido hablaba de cómo Pedro Sánchez llevaba a cabo una política migratoria que lo decía algo así como una inversión justa de las cosas, era el titular que ponía de relieve. Y esta idea de que España estaba apostando por integrar, por defender los beneficios que tiene la migración, incluso para el crecimiento económico, era uno de los motivos por los que un editorial de Libération, un editorial que firmaba Alexandra Schwarzburst,
Schwarzbrot, pues se planteaba esto frente a lo que se está haciendo en Francia, a la política que se plantea, decía, es que es posible que España tuviera razón. Y hablaba de cómo esta regularización que defiende Pedro Sánchez de 500.000 de inmigrantes que ya están en España, pues perseguía, dice algo así como no tiene nada de angelical por parte del gobierno, ni es únicamente un tema humanitario, sino que también obedece a intereses económicos y a la constatación de que España va a necesitar esa mano de obra para mantener su crecimiento, para mantener el estado de bienestar. Y bueno, pues es una lectura y una aproximación que está yendo un poco a la inversa y a contracorriente de lo que se está imponiendo en Francia, donde esta idea de afrontar los flujos migratorios únicamente desde el punto de vista de la seguridad y no desde el punto de vista de la integración, pues estaba ganando el debate, y en este sentido pues lo ponían de relieve en el diario francés la otra visión que defendía España. Que además no han sido los únicos medios que han hablado sobre esta cuestión, también sobre la inmigración. Ha habido otros medios de comunicación que elogian las políticas, esta visión sobre las políticas migratorias en España, ¿no? Sí, la verdad es que en las últimas semanas ha habido muchos medios que lo han puesto de relieve. Esta semana, por ejemplo, Voice of America, la emisora estadounidense, pues destacaba eso, que España se está destacando, está como yendo a contracorriente de la tendencia en Europa, viendo la inmigración como una oportunidad económica, y avanzando en políticas que van pues buscando realmente la acogida más que la expulsión. Y además mencionaba que en concreto en las Islas Canarias el problema que está generando y realmente algunas de las dificultades y las tensiones que están sufriendo los sistemas de acogida, pues se está dando, ¿no? Señalando que España es un país que está en primera línea en este sentido ante la llegada de inmigrantes. Pero es que además en esta semana también Euronews o Nova o en fin Yahoo, TRT, bastantes medios internacionales han puesto de relieve que España se ha erigido en la voz que se opone precisamente a la creación de los centros de acogidas para migrantes fuera de la Unión Europea, que parece que es una idea y una herramienta que se ha abierto paso en el debate europeo, sobre todo pues después de que se llevara a la práctica el plan del gobierno italiano Giorgia Meloni de trasladar migrantes a Albania, y que frente a pues parecía que la cierta simpatía con la que miraban otros gobiernos europeos, España se había declarado claramente en contra de esta posibilidad, y estaba en este sentido pues liderando un poquito la voz alternativa a las políticas migratorias europeas en Bruselas. Y también había otras noticias estos días en la prensa global, ponían el foco en el anuncio del gobierno de que el impuesto a bancos y energéticas va a ser permanente, y en la reacción también de las empresas, ¿no? También la de Repsol en particular. Sí, la verdad es que este anuncio de que el impuesto extraordinario a bancos y empresas energéticas y eléctricas que entró en vigor en enero de 2023, y que ahora pues el ministro de Economía había dicho que en virtud del pacto Consumar se estaban planteando pues convertirlo en permanente, ha llamado la atención de unos cuantos medios como Les Eco, por ejemplo, en el diario francés, AFP, Boursorama, Reuters, y pues algunos hablaban de cómo titular algo así como quería perpetuar el impuesto excepcional a bancos y energéticas, ¿no? Explicaban que este tributo pues había permitido recaudar más de 2.800 millones de euros, que era un impuesto que se había realmente lanzado en un momento en el que la inflación la inflación y digamos el impacto que la guerra de Ucrania estaba teniendo en los bolsillos de los españoles, pues hizo que el gobierno lanzara o apostara por este impuesto para intentar revertir o compensar un poquito la pérdida del poder adquisitivo, y pues ahora había tenido un cierto impacto, había tenido una cierta resistencia por parte de las empresas, pero dado que se consideraba un impuesto extraordinario se había aceptado. Pero este plan del gobierno español,
que ahora reconocía que estaba buscando una fórmula para que este impuesto fuera permanente, pues había provocado bastante rechazo empresarial, ¿no? Y en este sentido, pues varios medios, como por ejemplo Yahoo News, destacaba que habían reaccionado las empresas amenazando con parar las inversiones y bueno, pues incluso el anuncio de Repsol, que en concreto ha dicho que congela sus proyectos de hidrógeno verde en España por esta normativa y por lo que habían hablado de un ambiente regulatorio desfavorable, pues ha sido recogido y destacado por medios como Reuters, como Citizen Tribune, y en fin, como varios medios internacionales, hablando un poco de la amenaza que esto puede suponer para la transición ecológica y para la relación del gobierno con las empresas. Es verdad que además el gobierno creo que han anunciado que van a revisar este plan para hacerlo permanente, pero el ruido que está haciendo el debate sí que ha sido noticia en los medios internacionales. Le POA ha destacado el escándalo por el acuerdo judicial que ha permitido a empresarios que agredieron sexualmente a menores de edad que eludan la cárcel. Ha tenido repercusión fuera, ¿no? De momento he visto un reportaje en el semanario francés en Le Point que sí lo ponía de relieve, ¿no? Y además con un titular bastante contundente. Hablaba de cómo este caso en España se había conocido como el de los empresarios de la vergüenza y cómo después de haber pues abusado sexualmente de menores de edad, la justicia les había perdonado la cárcel. Era un reportaje que firmaba François Musso y que detallaba un poquito este caso y sobre todo el gran impacto que había generado en España el hecho de que hubieran conseguido eludir la cárcel por ese acuerdo judicial en el que reconocían los hechos, ¿no? Y explicaba un poquito, daba incluso los nombres de algunos de estos empresarios y cómo, después de admitir que durante bastante tiempo tuvieron una red en la que se reclutaban a menores de edad y a las que pagaban para tener sexo, un caso que había realmente suscitado un gran revuelo en Murcia, pues como pues a pesar incluso daba los detalles de cómo había incluso proxenetas, 2 mujeres proxenetas que reclutaban a las jóvenes provenientes de familias pobres y un poco daba todos los detalles del caso. Finalmente, después de todo este escándalo, pues las penas habían sido muy ligeras, habían permitido a los empresarios librarse de la cárcel simplemente por este acuerdo en el que reconocían los hechos. Y ponía de relieve que este caso, que ya era conocido como el de los empresarios de la vergüenza en toda España y que había tenido lugar en Murcia, pues había generado una enorme polémica y había dejado a muchos en estado de shock en España, un país que además en los últimos años pues se había erigido en uno de los grandes referentes en igualdad de género y también en defensa de las mujeres, en la ley del solo sí es sí, en el tema del consentimiento y de la lucha contra la violencia sexual. Así que, esta es la imagen que esta semana se ha proyectado en el extranjero sobre nuestro país. Pilar de la Peña, gracias como siempre, Pai. Gracias como siempre a la Resistencia. La Cafetera y Neutral presentan Plata o Plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos o ganas o mueres. Con Fernando Berlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Estamos juntos. Somos un trío. ¿Nosotros vivimos románticamente juntos? Hola, habla con Walter White. Usted dijo que estaba casi muerto, ¿vale? Dijo que moriría en cualquier momento. Éramos capaces de ser y hacer todas esas cosas porque estábamos informados por grandes hombres reverenciados. Plata o plomo, el mundo a través de las series de televisión, a través de las películas, con Ana Pastor, Neutral. Ana Pastor, buenos días. Muy buenos días. Hola, chicos. ¿Les doy una mano? Por favor, gracias. Claro que sí. ¿Disfrutaron en Miami? ¿Cómo les fue? Muy bien. Artillería pesada. ¡Oh! ¿Cómo la va a disfrutar? Ojo, que no se golpee la pantalla, que se le puede romper un píxel. Es muy frágil. Bueno, ahora usted cuidado con el marco, ¿eh?
Hoy soy yo el que te va a sugerir, bueno, creo que has visto algo, igual es un poco de trampa, pero el que ha insistido en que nos acercásemos a esta serie de televisión, El Encargado. Pero ¿sabes lo que ha pasado, Ana? Que el otro día, conversando con un oyente del programa, me decía, estoy viendo una serie que se llama El Encargado, si estás buscando algo amable, digerible, digo, estás haciendo mi fotografía. Sosegado, dice, la serie es porque es una serie de comedia. Tú has visto el primer episodio, ¿no? Algo sí has visto. Sí, porque también me ha llegado por muchas vías, que era una serie recomendable. Pensé que como era amable era una buena oportunidad para que habláramos de ella después de Querer y cosas así como más intensas. Y tengo la duda, porque no entiendo por qué no he escuchado hablar de esta serie antes. Es una serie argentina que se estrenó en el 22. No sé si a ti te ha pasado igual y que ya va por la 3ª temporada. ¿Tú habías escuchado antes de ahora hablar de ella? Nada, y creo que tiene que ver con que se estrenó en algunas plataformas secundarias, no en las principales, y eso ha hecho que pasase más inadvertida, porque creo que era Star Plus o alguna plataforma, no sé si es que alguien tiene un acuerdo y lo emiten también por otras, pero creo que por eso pasó más desapercibida. La serie es El Encargado. El encargado es el encargado de un edificio, un importante edificio de clase media alta en Argentina, y es el gerente, el portero del edificio, que se entera de que quieren quitar su casa, destruir su casa, derrumbar su casa y convertirlo en una piscina. El doctor Zambrano, flamante presidente del consorcio, tiene una propuesta más que interesante para hacernos. Es un tema delicado, por eso no lo hicimos público antes. ¿Quieres contarles, Matías? Gracias, Mario. Bueno, hace tiempo que estoy pensando en este proyecto. Se trata de levantar la categoría de este edificio y mejorar nuestra calidad de vida. Le pedí a Florencia como arquitecta que me dé una mano. ¿Cuánto misterio, Matías? Bien, se trata de una pileta. ¿Una pileta? Sí, una pileta con solarium para que la disfruten los vecinos. ¿Pero dónde estaría esa pileta? En la terraza. Hay un espacio enorme, totalmente desaprovechado, ¿no, Flor? Sí, la idea sería aprovechar todo el metraje de la terraza para hacer un espacio de uso común que contenga la pileta, un roof garden y un área de entrenamiento. Pero eso es una obra enorme, ¿eh? Sí. Es mucho peso, hay que ver si la estructura del edificio soporta ese peso. No, obviamente, primero habría que hacer un estudio estructural a fondo para ver si aguanta. La terraza está la casa del liceo. Claro, habría que tirarla abajo, la casa del liceo. Pero, ¿y el liceo dónde viviría? Bueno, justamente... Bueno, ahí radica la segunda parte de la propuesta. La idea es prescindir de la figura del encargado, que a mi criterio es una antigüedad total. El plan contempla también la contratación de una empresa de limpieza tercerizada, que nos sale mucho menos que lo que cobra el liceo y más eficiente. A mí la idea me interesa, pero me parece que debe ser carísimo hacer eso. Con lo que nos ahorramos en el liceo, que ustedes saben que es un montón, bueno, lo podemos usar en la terraza para la obra. Hijos de puta. Y a partir de ahí empieza toda una serie de conspiraciones muy divertidas, es bastante entrometido, acumula información sobre los inquilinos. Esa parte no has llegado, ahora te vas a comer un montón de spoilers, ya te lo digo. Bueno, eso te iba a decir, yo ya me acabo de comer uno, pero es verdad que me interesa mucho la psicología del personaje, es decir, es como una especie de, como tú decías, de gerente, bueno, de portero del edificio, que tiene muchísima información de todos, que cuando no están en los pisos, él está dentro, bueno, pues haciéndose ver casi el dueño, ¿no?, del lugar, y que conoce muy bien a los propietarios. Por lo tanto, se establece con ellos una relación un poco extraña, no sé si decir tóxica, no sé cómo lo ves tú, porque al final trabaja para ellos, pero se considera también uno de ellos, que no está nada mal por otra parte, ¿no? Claro, hay algo de lucha de clases ingeniosa, bien mirada, porque además hay un montón de personajes retratados, desde familias muy pijas que viven en el edificio, a gente más entrañable, más cariñosa, que se acerca a él y que convive con él con mucho cariño. Hay algo de esa guerra, pero tiene, a mí lo que me gusta del retrato, porque digo, es un spoiler, pero no es un gran spoiler, porque está muy presente en la serie durante todos los capítulos desde muy al principio. Él va acumulando información de cada uno, de todos y cada uno de los vecinos, y haciendo una pequeña quiniela para saber si votarán todos a favor de la piscina, lo que supondrá su despido,
o votarán a favor de apoyarle. Y va reuniendo información y doblegando uno a uno a cada vecino. Entonces las situaciones que se crea son geniales, luego se cruzan un montón de pequeñas historias en cada capítulo, introducen un nuevo elemento, alguna nueva cosa, pero me ha parecido muy divertido. Y ¿sabes lo que me ha impresionado mucho? El actor principal, que yo no lo conocía, pero estoy viendo que tiene una cantidad de películas detrás alucinantes. ¿A ti te sonaba de algo? No, y es verdad que he visto que tiene una carrera profesional, y es verdad que de Argentina conocemos algunos nombres muy potentes del cine o de las series, y yo a él no le tenía ubicado, pero por lo visto es y ahora más todavía, una de las caras más conocidas allí de la ficción. Me gusta mucho esto que dices de la lucha de clases en el fondo, porque en estos primeros episodios sobre todo se nota mucho ese desprecio un poco con el que la gente con dinero trata a un trabajador al que le debe todo, incluso la propia lealtad y confianza que él le da a cambio, y que se ve hasta en los regalos que le traen de las vacaciones a cambio de que haga cosas absolutamente lamentables que no tiene por qué hacer una persona que trabaja en eso, ¿no? Entonces está bien porque es esa como diferencia, ¿no?, que intentan hacer todo el rato de clase y que al final el tipo pues es bastante más listo de lo que ellos se creen. Sí, luego es un pequeño conspirador, pero que frente a ellos se comporta de una manera siempre muy correcta, y creo que el equilibrio del perfil del personaje es absolutamente maravilloso porque lo hace tremendamente verosímil, pero también se ven un montón de pequeñas conductas de condescendencia con él, como las miradas esas que le dirigen incluso los que se consideran socialmente más comprometidos dentro del edificio, que luego son los primeros que prefieren la piscina a tenerle contratado a su espalda. La serie es muy divertida. Gracias por todo, Liceo. No, Ricardo, ¿qué me va a dar? Por favor, nada, por Dios. Por la molestia. Ninguna molestia. Mientras yo esté acá, mi trabajo es hacerle la vida más fácil a todos ustedes. ¿Por qué decís eso? Mientras yo esté acá. Por nada. Bueno, hoy estoy, mañana no sé. ¿Vos sabés algo? Yo no. ¿Usted sí sabe algo? Bueno... Hagamos algo, don Ricardo. Yo no sé nada, pero si supiera algo, me gustaría poder contar con el apoyo de toda la gente decente de este edificio. Contá con eso, querido. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo. Que descanse. Un clásico total. Hay un ex general argentino de Videla que también se ve en toda su dimensión, pero él va torciéndole el brazo poco a poco, uno a uno, a los vecinos para conseguir salirse con la suya en el edificio, y también todos los intereses que hay detrás de quienes están promoviendo la idea de la piscina. Yo creo que os va a gustar mucho si le dais una oportunidad. Sobre todo creo que es muy recomendable por eso, porque en estos tiempos en los que vivimos tantas zozobras, entregarse un poquito, yo lo estoy viendo, son capítulos muy cortitos, son de 30 minutos. Sí, esto ayuda mucho, porque de repente hemos vuelto a la tendencia de 50 y tantos minutos. Por cierto, tengo que decirte que me he enganchado a Monsters, ¿no?, que es la serie que sale Javier Bardem. Que es una historia real de un suceso que ocurrió en Estados Unidos. Es un true crime, pero en ficción. Y la verdad es que me he enganchado. Son 6 u 8 capítulos. Ya la comentaremos otro día, que hoy solo quieres hablar de cosas amables y ya veremos, ¿vale? Vale. Creo que esta se puede ver actualmente en Disney Plus. Creo porque sí. Hay como está en varias plataformas, está como ahora ya sí, cuando nació estaba en otra diferente, pero creo que en Disney Plus la podéis encontrar y está muy divertida y nada, es la recomendación de hoy. Pues, o sea que te invito a que sigas viéndola, aunque ya has visto algo. Que te invito trato hecho. Las siguientes semanas, por cierto, ya te adelanto que vamos a hablar mucho de documentales espectaculares de las elecciones americanas que vienen y que quedan 2 semanas, y hablaremos de ellos, que hay mucho que hablar. Vale. Ana Pastor, Neutral, gracias. Gracias. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Bueno, pues los viernes en la cafetera también es tiempo para los videojuegos, para caminar alrededor del entretenimiento digital, y lo hacemos siempre de la mano de algún oyente. Hoy, señor Bartu, don Bartu, buenos días. Muy buenas, Fer, ¿cómo estamos? Oye, que hacía tiempo que no hablábamos, que hacía tiempo que no charloteábamos.
Aquí en la Sí, cafetera. mis fans me estaban ya echando de menos, diciendo, Bartu, ¿cuándo vas a volver a la sección de videojuegos? Digo, por favor, un poco de tranquilidad. Que sí, que además te habrán pitado los oídos, que esta semana hemos hablado mucho de ti. Sí, hemos tenido en la cafetera menciones importantes. Oye, hoy además con el regreso de Zelda, porque Echoes of Wisdom es la última entrega de esta saga, ¿no? Ecos de sabiduría, como se podía traducir al castellano, ¿verdad? Sí, la última entrega de la saga The Legend of Zelda, que siempre que sale alguna entrega de esta saga siempre nos trae alguna cosa interesante, como bien fue el año pasado con el Tears of the Kingdom, ¿verdad? Este juego de modo mundo abierto. Sin embargo, con este Echoes of Wisdom vuelven un poco las raíces de la saga, con un look actualizado, por supuesto, como así lo permite la potencia gráfica de la Nintendo Switch, con gráficos en 3D, pero un poco, digamos, mezclando mecánicas de los Zelda de los 90, principios de los 2000, con mecánicas más actualizadas de los videojuegos y con una entrega de la saga muy, muy interesante. Porque, a ver, la historia, reino mágico, una fuerza maligna rompe el espacio-tiempo, crea agujeros dimensionales y desaparece Link, el héroe de Zelda. No vamos a jugar con él, pero haznos una pequeña sinopsis, métenos en la historia. Pues sí, así es. En el tráiler del juego, de hecho, lo podemos ver como Link está, como siempre, predispuesto a rescatar a la princesa Zelda, como siempre suele ser habitual en todas las entregas de la saga. La princesa en este caso se encuentra encerrada dentro de un cristal. Intuimos que ha sido encerrada una vez más bajo algún tipo de encantamiento de Ganondorf, que es también el villano habitual en los videojuegos de Zelda. No siempre suele aparecer, pero mayormente suele ser la némesis principal. Y de repente, justo antes de que Link proceda a salvar a la princesa, una serie de rupturas del espacio-tiempo empiezan a abrirse por todos lados y una de ellas, de hecho, atrapa a Link, se lo traga y justo antes de tragárselo, lanza una flecha, con lo cual consigue romper el cristal que encierra a la princesa Zelda, la cual pues ve como todo el reino de Hyrule, que es este reino mágico que tú comentabas, Fer, pues se va todo un poco al garete, se pone todo patas arriba porque estas brechas dimensionales se extienden por todo el reino de Hyrule y entonces aquí nos encontramos con una entrega de la saga de Zelda, que esto es algo que me parece a mí no se había visto antes, en la cual manejamos a Zelda, la princesa Zelda, que es la que ha dado siempre el nombre a los videojuegos de la saga. Claro, estoy viendo, el primer juego se lanzó en el año 1986 y las cifras son absolutamente alucinantes. 113 millones de copias vendidas de sus juegos. Ahí, por lo tanto, son varios dentro de este mismo género, con estas mismas tramas, cercanas. Pero es la primera vez que jugaremos con Zelda. Y, oye, en este último, decías, las mecánicas del juego sí que merecen un comentario. ¿Por qué? Pues porque cuando manejamos a Zelda, tal y como podemos ver en los distintos vídeos que podemos encontrar en YouTube, por ejemplo, del juego, la princesa Zelda no ataca directamente a los enemigos. Así como en los juegos anteriores de la saga Zelda, sí que manejamos a Link y con su espada maestra, que es el arma principal que normalmente manejan todos los juegos de la saga Zelda, es la que utiliza para deshacerse de sus enemigos. En el caso de la princesa Zelda no tiene una espada, y de hecho no ataca directamente a los enemigos ella, sino que en el caso de este título, Zelda ve acompañada por un hada llamada Tree, una criatura etérea, tal y como se describe en el tráiler del juego, y esta criatura le da un objeto que es la vara de la sabiduría, la cual es un bastón con propiedades mágicas que le permite a Zelda copiar objetos. ¿Y por qué lo de copiar objetos? Porque, de hecho, de ahí viene un poco el nombre del juego, Echoes of Wisdom, porque lo que crea son ecos de esos objetos, es decir, copias, clones. Con lo cual, esto le permite no únicamente copiar objetos, elementos que estén al alcance, sino también, por ejemplo, monstruos, los cuales los puede utilizar para que la defiendan o ataquen por ella, ¿no?
Y luego, aparte, esta mecánica de copiar objetos y de clonarlos sirve porque, bueno, de hecho, esto doblemente hace honor al título del juego, Ecos de Sabiduría, porque el jugador, normalmente en los juegos de Zelda siempre hay que utilizar el ingenio, porque los juegos de Zelda siempre están repletos de puzzles, de pequeños retos intelectuales que uno tiene que resolver. Y en ese elemento característico de los juegos de Zelda se exprime al máximo, con lo cual el jugador o jugadora tiene que, digamos, que ingeniárselas bien de cómo va a poder utilizar esas copias de objetos o de monstruos o de los elementos que sean para ir sorteando los distintos obstáculos o, por ejemplo, para hacer frente a los distintos enemigos finales con los que uno se va a ir encontrando a través del juego. Y, oye, me decías, después está el remake que han sacado también hace no mucho tiempo sobre el despertar de Link. Sí, el Link's Awakening. De hecho, es que este Echoes of Wisdom se podría considerar de alguna manera una secuela directa del Link's Awakening, el despertar de Link, que fue un juego que sacaron, si no me equivoco, hace cosa ya de 2 años y pico, más o menos. Y como tú bien dices, Fernando, sí, efectivamente, es un remake porque este título en concreto, Link's Awakening, salió originalmente para la consola Game Boy, que era la consola portátil de Nintendo que salió durante los años 90, y el cual fue el primer Zelda que salió para esta consola. Y que de hecho ese Zelda también tuvo una mecánica muy particular dentro del juego con tal de adaptarlo digamos, a las capacidades que tenía la consola y al sobre todo el tipo de manejo que tienes del personaje. Y es que durante el juego tienes como 2 slots disponibles para ponerte 2 objetos, los cuales puedes ir intercambiando a placer. De tal manera que, por ejemplo, en el caso en su momento de la consola Game Boy, claro, quienes hayan jugado a la Game Boy recordarán que habían 2 botones principales, el botón A y el botón B, aparte de la cruceta direccional con la cual puedes ir moviendo al personaje. Pero básicamente el botón A y el B eran los principales botones que utilizabas para interaccionar con distintas cuestiones del juego, ¿no? Y entonces esos 2 slots que tienes disponibles, pues podías asignarlos para ese botón A y ese botón B con los objetos que quisieras. Es decir, podías ponerte la espada en el botón A o en el B, o no ponerte la espada y ponerte algún otro objeto, como por ejemplo un gancho que había disponible en el juego para poder atravesar agujeros, ¿no? Pequeños obstáculos que podías ir encontrando, o podías hacer un poco, digamos, la combinación de objetos que tú quisieras, dependiendo, pues eso, de los retos que tenías que ir superando, ¿no? Wow. Estoy viendo, claro, la comparativa entre la versión actual de este remake y el juego original. Es absolutamente alucinante, o sea, es una revisión total. Los gráficos no tienen nada que ver, todavía mantiene el espíritu, pero es una reedición total, ¿no? Sí, claro, el juego de los años 90 era estética pixel, bueno, claro, lo que permitía la consola Game Boy en ese momento. Sin embargo, bueno, tenía su encanto, evidentemente. Los que somos apasionados y tenemos esta nostalgia de los videojuegos, pues seguimos encontrando en el Link's Awakening de los años 90 que tenía un encanto y sobre todo que, bueno, que es un ejemplo de un videojuego que todavía a día de hoy perdura como un ejemplo a juego a tener como referente, ¿no? A la hora de desarrollar videojuego. Pero sí, evidentemente, como tú bien apuntas, Fernando, el remake que han hecho ahora el que hicieron como ya decía antes, hace 2 años para Nintendo Switch, pues es una pasada. La verdad es que han dado todo lo que han podido decir de los gráficos de la Switch, han respetado la vista aérea que tenía el juego original. Sin embargo, aquí, claro, como el juego ya tiene los videojuegos que hay ahora, sobre todo con la Switch, pues permiten hacer más cosas. Claro, en el juego, por ejemplo, original de los 90, tú tenías, para ir moviéndote por el mapa, digamos, ibas moviéndote como por casilleros. Entonces, cuando llegabas al borde de uno de los casilleros, había una animación de transición, digamos, para que te mostraba el siguiente casillero, ¿no? En el de la Switch no, es todo mucho más fluido, te vas moviendo con fluidez, etcétera, como es lógico.
Y bueno, la adaptación que han hecho a nivel estética del juego a mí me parece muy, muy mona, la verdad. Los personajes son muy cookies, esto hay que decirlo, parecen como pinipones. Y ya digo, la verdad es que es un trabajo de remake muy, muy, muy chulo. Oye, Miyamoto, el artífice de Zelda, claro, es como un icono de este gran creador de videojuegos, Shigeru Miyamoto, diseñador, productor de videojuegos, y además es como un mito total, ¿no? En la creación del universo del entretenimiento digital. Es una de las figuras claves de la industria de los videojuegos japonesa. Hablamos aquí, como bien recordarás, Fernando, en una sección anterior de Gunpei Yokoi, que fue también otra de las figuras claves dentro de Nintendo, pero sin lugar a dudas también Shigeru Miyamoto, por méritos propios y por muchas otras cuestiones, es una de las figuras claves dentro de la industria de videojuegos japonés y de Nintendo. Suya es la firma de muchos de los videojuegos titulares de la saga. Él fue quien diseñó el personaje de Super Mario, el fontanero bigotudo. También es quien ha diseñado, es el que ha ideado, conceptualizado los videojuegos, los primeros videojuegos de la saga de Legend of Zelda y muchos otros. O sea, es uno de los grandes genios de la industria de videojuegos japonés y de hecho, bueno, se le considera un poco como el Walt Disney de los juegos electrónicos. Pues, oye, Bartu, pues nada, te agradezco mucho ¿Tú lo has jugado? No, todavía no. Todavía no, entrega. Pero me lo estoy guardando un poco para Navidades, se lo voy a pedir para Papá Noel y si alguien tiene la duda, pues yo recomiendo que esto es mi recomendación personal de cara a las Navidades, como regalo. Pues, señor Dom, gracias, Bartu, muchísimas gracias, como siempre. Nada, a ti, Fernando, y a nuestras y nuestros oyentes también. Muchas gracias. Laura Fernández, muy buenos días. Buenos días. Bueno, muchísimas gracias en primer lugar por atendernos. Sabes que hacemos una suerte de presentaciones aquí en el programa rodeados por las siluetas evanescentes de nuestros oyentes y que están sentados a nuestro alrededor virtualmente y siempre invitamos a algún autor para que nos hable un poco de su novela. La señora Potter no es exactamente Santa Claus. Haznos una pequeña sinopsis para que nos aproximemos al libro. Es la historia de un pueblo que se llama Kimberly Clark Weymouth, muy famoso porque apareció en una novela infantil llamada precisamente La señora Potter no es exactamente Santa Claus, en el que vive un montón de gente bastante chiflada y que está como queriendo ser algo más que eso que los demás piensan que es ese pueblo de la señora Potter donde siempre es Navidad, siempre nieva y bueno, y donde un pueblo al que no ha vuelto a visitar la escritora que escribió ese libro, y dentro de la historia hay un personaje que regenta una tienda de souvenirs de la novela en cuestión que es el primero que quiere irse del pueblo y cuando él cierre la tienda se van a desencadenar un montón de locuras varias dentro de Kimberly Clark Weymouth. Tú en la novela, en la que todo está inventado, incluso las razas de los perros, el nombre del pueblo, sí. Todo, nada existe en la vida real y es un pueblo que vive gracias o a pesar de su fama, ¿no? La gente solo lo visita por esa novela y hasta el propio pueblo, que es un ente, está resentido y siempre hace frío, pero no es un invierno acogedor, sino que es un frío de tormenta y frío de enfado. Cuéntame un poco cómo has creado tú este universo. Sí, bueno, esa ciudad, Kimberly Clark Weymouth, está enfadadísima porque no quiere ser eso que ella, o sea, es muchas más cosas, ¿no?, que el pueblo de la señora Potter, pero sin embargo, como es de eso de lo que viven todos los vecinos, que además odian a la escritora que escribió eso porque les ha condenado a tener que vivir de eso y demás. Bueno, todo esto a mí me aparece en una visita a un pueblecito muy cercano a Oslo, Noruega, donde se supone que veraneaba Santa Claus, o veranea Santa Claus. Y una vez estando allí, pues de repente me apareció la idea, y bueno, efectivamente la casa donde veranea Santa Claus es una tienda de souvenirs gigante que está abierta todo el año. Y entonces de repente desde allí me vine con la idea de un pueblo así, ¿no? De un pueblo que
que vivía de una fantasía semejante, que claro, en mi historia ni siquiera Santa Claus es Santa Claus, ¿no? Es una señora, es la señora Potter, que es una Santa Claus como un poco maléfica, hace lo contrario. En vez de premiar a los niños buenos, premia a los niños buenos que son malos una vez, y para que los padres se den cuenta de lo buenos que son, ¿no? Es como el doble maléfico de Santa Claus. Y bueno, y fue creciendo de forma arborescente durante 5 años la novela. Empezó con los 2 personajes principales, que es el dueño de la tienda de souvenirs y el agente inmobiliario que se acaba de mudar a la ciudad, donde nadie va a querer ir a vivir porque hace un frío que pela, y que se encuentran porque él quiere deshacerse de su casa y cerrar la tienda y largarse del pueblo, pero nadie del pueblo se puede enterar porque no le van a dejar marchar, porque claro, el pueblo vive de esa tienda, ¿no? Que es la que cada día llegan lectores, ¿no? Que quieren comprar figuritas de la señora Potter, bueno, y entonces todo empieza así, de forma arborescente me fue surgiendo como todo el pueblo. Es muy extraño mi proceso, pero escribo una página cada día y me van apareciendo cosas, me lo paso muy bien, la verdad. Y leyéndote y con todo esto que nos has contado, tanto viendo el título y el clima en el que se desarrollan los acontecimientos, casi parece un anticuento de Navidad que además reivindica la literatura infantil. Yo creo que la señora Potter es Beatrix Potter, aquella escritora de cuentos muy conocida. Entonces cuéntanos un poco cuánto hay de cuento navideño en tu novela y cómo reivindicas, si es que reivindicas, la literatura infantil en un libro para mayores. Fíjate, no es Beatrix Potter, pero luego ha surgido todo porque a mí me apareció por una canción de Counting Crows que me encanta, que se llama Mrs. Potter's Lullaby, como la nana de la señora Potter, que a lo mejor sí que viene de Beatrix Potter, ¿no? Siempre todos son cajitas así. Y yo diría que es un anticuento de Navidad, sí, porque la Navidad no es necesariamente una época feliz, ¿no? O el hecho de que la nieve no es necesariamente un refugio, también puede ser algo agresivo, también puede, en ese lugar en el que estás aislado, también te pueden estar pasando cosas que no te gustan, ¿no? O sea, yo creo que tiene los 2 componentes, y lo que hay de reivindicación de la literatura infantil es el placer lector. O sea, el lector en mis libros, por esto que has dicho antes de que me lo invento todo y de que todo puede ser posible, y es algo que pone muy nerviosos a muchos lectores, esto me he dado cuenta hablando con ellos, que cada frase que lees es como cuando eras niño, ¿no? Que en la siguiente no sabes hacia dónde va a ir. Cuando éramos niños y no sabíamos nada del mundo y leíamos las novelas de Roald Dahl, las leíamos completamente libres y sin preguntarnos quién era ese personaje, por qué podía hacer eso, por qué no podía hacer lo otro, por qué Willy Wonka era tan poderoso, porque simplemente el cuento te lo dice y tú te lo crees, ¿no? Y en mi historia pasa un poco eso todo el rato, ¿no? Que cada personaje puede ir a cualquier lugar, es decir, la frase puede llevarte a cualquier sitio. Hay fantasmas dentro de la novela profesionales que se dedican a encantar casas, hay detectives, hay escritores de novela negra, hay escritores de novelas de terror terribles que viven también en casas encantadas. Bueno, hay un montón de cosas en las que la propia forma, la novela reivindica la manera en que leíamos de niños, pero para los adultos, porque es muy compleja a nivel formal, con lo cual entras en una especie de espiral cuando estás dentro de la novela en la que no sabes bien dónde estás, y esa es la intención, para que leas como cuando eras niño y todo te desorientaba un poco, pero allá donde encontrabas algo a lo que agarrarte, de repente era como una salvación. Y en eso tiene una reivindicación total, sobre todo del modo de leer como cuando éramos niños, pero de forma desde los adultos, ¿no? Que es, y la pérdida de control por parte del lector, que eso me encanta a mí. Oye, se publica por primera vez en Japón, ¿no? Sí, se publicó ayer en Japón y la han publicado en 2 volúmenes en la editorial Hayakawa, que es la editorial más importante allí como de fantasía o género, no sé. Y bueno, no sé, han hecho unas ilustraciones de portada alucinantes que definen muy bien la parte esta del pueblo, ¿no? Una es como una bola de nieve con un pueblo dentro y la otra es la calle donde está la tienda. Y no sé qué va a pasar con Japón, porque realmente es un libro que yo creo que si los lectores japoneses llegan a él, yo creo que les puede gustar mucho, también por el tipo de personajes que hay dentro, que son todos un poco de cuento también, ¿no? Un poco estrambóticos y un poco de peli de los hermanos Coen.
Y de hecho, yo lo que veo que se lee dentro de todas las historias que se entretejen es un poco como tú indagas sobre la maternidad, la creación, el abandono y un poco, digamos, la hijidad del ser hijo. Hay un personaje que querría ser un pincel para acercarse a su madre porque su madre se dedica a pintar cuadros, pero no está con él. Cuéntame un poco sobre la reflexión un poco triste, melancólica que hay en toda la novela. Bueno, hay una idea sobre la creación a todos sus niveles y la maternidad para mí entra ahí, ¿no? Al final lo que creas es un ser humano que no vas a poder controlar de la misma forma que no puedes controlar la obra que creas y que sin embargo ha nacido de ti y durante mucho tiempo tienes como un control sobre ella y luego lo pierdes por completo, ¿no? Que es lo que pasa mientras escribes una novela también o mientras creas algo, ¿no? Cualquier cosa. Y la parte de la creación consciente, es decir, la propia señora Potter, la novela en sí, el pueblo en sí de Kimberly Clark Weymouth, que ha sido utilizado por esa escritora, también es en parte la novela en sí, es hija de esa escritora que no ha vuelto a ese pueblo, que la repudia, que de alguna manera, porque la ha ocupado su lugar, ¿no? Al final cuando hablas sobre la maternidad en el sentido de que cuando eres madre o padre te conviertes un poco en personaje secundario y tu hijo se convierte en el principal, y hay ciertas novelas que a los escritores los convierten para siempre en personajes secundarios. O sea, Cervantes desde Quijote siempre fue un personaje secundario. Hay novelas que te ocupan todo ese espacio, ¿no? Y habla mucho de eso y también de qué significa ser hijo y quién eres porque eres hijo de quién eres, ¿no? O sea, hasta qué punto marcan lo que tus padres esperan de ti o lo que te han dejado hacer. El personaje protagonista, Billy, que tiene esta madre pintora, la madre en un momento determinado siente que se está desdibujando y desaparece. Y él de repente en ese momento pasa a ser un personaje secundario cuando debería ser el principal, ¿no? Es muy pequeño cuando pasa y se pasa toda la vida leyendo biografías de personajes secundarios y como instalado en esa idea de haber sido abandonado, ¿no? De haber sido y queriendo a la vez pertenecer, queriendo estar con su madre, sea en la forma que sea, ¿no? Como así un poco hacer camino de vuelta a Pinocho, ¿no? Quiere ser de madera, quiere ser un pincel para estar con su madre y haber seguido con ella cuando se fue, porque le sería útil, ¿no? Porque no le estaba siendo útil como ser humano. Hay un montón de eso que supongo que tiene que ver con mi propia maternidad. Yo ya soy madre desde hace 16 años, la semana que viene, porque mi hijo va a cumplir 16. Y claro, normalmente las novelas aparecen siempre 10 años después de que te pase algo y justo es el timing, porque la novela, bueno, la empecé a escribir yo creo cuando mi hijo tenía 8 o 10 años y ha durado hasta bastante más, pero empezó ahí, ¿no? Mi reflexión también de lo que esperas, las expectativas, ¿no? O sea, todo ese terremoto que se produce en la relación padres e hijos y también sobre todo como hija aún, ¿no? O sea, yo soy en realidad todos los personajes, pero soy a la vez la madre que desaparece y el hijo, ¿no? O sea, desde los dos puntos de vista. Como escritora te diferencias mucho del arquetipo de escritor español, porque aquí, por ejemplo, se lleva sobre todo en los últimos años la autoficción, no se suelen hacer novelas monumentales con muchos personajes. A mí me ha recordado un poco a la literatura americana. Cuéntanos un poco qué tipo de escritora es Laura Fernández. Bueno, yo quiero pensar que soy una escritora completamente libre y que sobre todo quiero crear mundos que no existen en este. Para mí los libros son como portales, ¿no? Que te llevan a otro lugar, que te ofrecen modelos de conducta, que te ofrecen posibilidades que no están en este. A mí la realidad me resulta extremadamente aburrida y creo que es una parte de las historias que podríamos contarnos, ¿no? La realidad que vivimos cada día, y cuando estoy dentro de un libro quiero que todo lo que aparece me guste. Por eso en mis historias a la vez se envían telegramas y van en coches de caballos y tienen su Navidad y yo qué sé, telesillas, ¿no? O sea, todo mezclado porque considero la ficción un artefacto para explicarnos y no pienso en ella como algo realista, sino como algo que desde el principio nos ha servido para como espejo, ¿no? De cómo somos, cómo podemos llegar a ser un poco una exploración de qué significa ser humano, como hacía Kafka, ¿no? O sea, al final Kafka va a ser siempre moderno porque no ambientaba nada en ningún lugar concreto, sino simplemente eran cosas que pasaban a un ser humano y cómo reaccionaba a ellas, ¿no? Y siempre nos va a interpelar, pase lo que pase. Y mis historias sí que tienen ese carácter americano porque creo que lo que me ha formado a mí es sobre todo el arquetipo norteamericano, que es
imperialismo que nos llegó en los 80. Yo nací en el año 81 y crecí viendo series de televisión americanas, películas de Spielberg, ¿no? Y todo ese rollo del suburbio, que ellos son muy buenos creando ciudades ficticias y creando vidas que no existen en el fondo. Yo lo adapto como se adapta un arquetipo, un detective, un arquetipo de novela negra. Yo adapto ese arquetipo del pueblo, ¿no? Del pueblo reconocible, incluso con los nombres norteamericanos, todo, pero luego juego a un montón de cosas dentro que tienen más que ver con mi infinidad de lecturas, de novelas, pero también del mundo. Está todo mezclado. Y sí que mis escritores favoritos son los postmodernos norteamericanos de los años 60, Kurt Vonnegut, Richard Brautigan, Robert Cooper, que jugaban mucho a nivel formal con las historias y que hacían historias que por dentro eran muy frondosas y que rompían un poco los esquemas de la realidad. Bueno, pues es La señora Potter, no es exactamente Santa Claus, de Laura Fernández, en la editorial Random House. Y Laura, gracias, de verdad, de corazón, muchísimas gracias. Adiós, Laura, gracias. Gracias a vosotros.